solía trabajar en una oficina, el tipo de trabajo no es particularmente importante para la historia, así que imagínese un trabajo de oficina básico. Cada año, el asistente de recursos humanos enviaba un correo electrónico a todos los empleados con el manual del empleado. Esto incluyó descripciones de puestos, políticas de oficina, etc. Cada año, desde que se creó el manual PDF, se le asignaría el nombre del año siguiente para establecer que era diferente al original y al resto de años. Cualquier cambio se habría actualizado junto a la sección en la tabla de contenido para que pudiera ver lo que había cambiado con respecto al año anterior y familiarizarse con cualquier novedad. Ahora, con ese trasfondo, presentaremos a Karen. Karen había estado en la empresa bastante tiempo, unos 10 años, creo. Ella estaba bien en su trabajo. Muy bien. Haría las cosas, pero no sin hacer a los demás miserables en el proceso. Ella haría preguntas que ya habían sido respondidas, y básicamente solo desperdiciaría el tiempo de todos para divertirse. Ella era simplemente desagradable con la gente, y se esforzaba tanto como podía para que todos se mantuvieran lejos de ella. Lo peor de ella era que siempre parecía estar buscando una pelea o una razón para quejarse. Ella había amenazado con demandas un par de veces por cualquier cosa pequeña, pero siempre lo superaría y lo dejaría porque sabía que no se habían violado las leyes y que nunca iría a ninguna parte. Ella comentaría cómo debería demandar básicamente a todos los negocios a los que asistió porque podría vivir del acuerdo y jubilarse anticipadamente. Sobre los problemas más pequeños que puedas imaginar. Hizo su trabajo y nunca tuvimos una razón válida para despedirla, especialmente sabiendo lo feliz que estaba con la demanda, así que se quedó. La descripción del trabajo de Karen, según el manual, requería una licenciatura. Karen no tenía una licenciatura, pero había sido contratada antes de que eso fuera un requisito, por lo que se le concedió el derecho adquirido. Un día, se abrió un puesto por encima del suyo. Un chico al que llamaremos Terry había completado recientemente su maestría después de tomar clases nocturnas durante algunos años, y dado que una promoción interna es típicamente mejor que una contratación externa, fue elegido para la promoción. Terry había estado en la compañía alrededor de 4-5 años y era muy querido y excelente en su trabajo. El nuevo trabajo requería una maestría en la descripción de su trabajo, y él, siendo un recién graduado, encajaba perfectamente y todos estaban felices por él. Todos menos Karen. Dado que estaba constantemente buscando algo por lo que demandar, lo tomó como un insulto directo que no había sido considerada para esta promoción para la que no estaba calificada en absoluto. Inmediatamente lloró por discriminación y le dijo a nuestro jefe que su abogado estaría en contacto. Todos estábamos perplejos, ya que estaba muy claro que este puesto requería una maestría y dado que ella ni siquiera tenía una licenciatura, no había forma de que la hubieran contratado para el puesto. Lo que pronto nos dimos cuenta fue que Karen había guardado el manual de la empresa original llamado Manual de la Empresa y no se había molestado en abrir o guardar las nuevas ediciones que se enviaron en los siguientes 8 años. Simplemente asumió que no se habían realizado cambios y que fue enviado todos los años para asegurarse de que todos los empleados lo tuvieran. Si ella se hubiera molestado en abrir el archivo, habría visto las secciones que dicen actualizadas en el índice. Como Karen lloró mucho por la demanda, nadie esperaba mucho de esto ya que era una afirmación ridícula. Pero efectivamente, Karen envía su carta de renuncia por correo electrónico y es mordaz, sobre cómo no puede soportar trabajar en un entorno tan discriminatorio que solo promovería a los hombres. Cuando los altos mandos intentan hablar con ella sobre esto y aclarar la confusión, ella básicamente les dice que se vayan y que lean el maldito correo electrónico, no debo más explicaciones. Ella básicamente se vuelve Karen completa. Poco después, llega una carta de su abogado pidiendo un acuerdo para evitar un caso de discriminación. Lo que Karen no se había dado cuenta era que la cuñada de nuestro jefe era dueña de un bufete de abogados. Ella realmente ya no aceptaba clientes y en su mayoría solo administraba a los otros abogados de su bufete, básicamente estaba semi-jubilada. Lo que esto significaba es que tenía mucho tiempo para revisar las cartas del abogado de Karen y aconsejarnos. Dado que Karen no se molestó en leer ninguno de los manuales actualizados, no sabía que este puesto había requerido una maestría durante muchos años, creo que alrededor de 6 años. Ella le entregó a su abogado el manual de la compañía original de hace 9 años, y él lo usó como referencia en su demanda de liquidación. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no había leído ningún manual nuevo en años.
Dado que Karen trató a mucha gente de la manera incorrecta, la cuñada de nuestro jefe decidió hacerse cargo personalmente del caso. Cada carta que envió el abogado de Karen, ella envió una 3 veces de más larga. Algunos de ellos ni siquiera dirían nada, solo palabrería, pero ciertamente al abogado de Karen le tomaría un tiempo leerlo, y no fue barato. Después de varias de estas cartas, se dan cuenta de que no se va a llegar a un acuerdo, quieren llevarlo a los tribunales. Es un caso bastante cortado y seco. La cuñada de nuestro jefe muestra evidencia de que Karen ha recibido todas las actualizaciones por correo electrónico. Después de que se hizo el cambio y se envió el manual, el asistente de recursos humanos incluso envió un correo electrónico a Karen para hacerle saber específicamente que tenía derechos adquiridos y que no tenía que preocuparse, a lo que Karen respondió está bien, gracias, confirmando la recepción del mismo. La mejor parte fue cuando el jefe dijo que no podían romper las reglas de la compañía para darle a Karen un trabajo para el que no estaba calificada, mientras descuidaba a otro empleado que hizo todo lo posible para obtener su maestría para avanzar, ya que eso sería injusto para todos los otros empleados. Karen ahora tenía una factura enorme, en serio, enorme, de su abogado por todas estas cartas y la presentación del caso, etc., sin trabajo, nadie que pudiera enumerar como una recomendación positiva y sin título. Durante el tiempo que estuvo en la empresa, exigir una licenciatura se había convertido en un estándar de la industria, por lo que fue excluida de su carrera. También sería difícil explicar cómo trabajó en algún lugar durante una década y no tiene una carta de recomendación de nadie allí. Si solo hubiera leído sus malditos correos electrónicos. Pesqué a uno de mis profesores de secundaria porque me estaba intimidando. Algunos antecedentes. Conocía a mi papá porque mi papá, un abogado, había representado a su ex esposa varios años antes en un divorcio súper amargo. Por alguna razón, me quitó esa frustración. Me abusaba verbalmente frente a la clase. Si levantaba la mano para responder una pregunta, él ponía los ojos en blanco antes de llamarme y decir en voz alta a la clase escuchen lo que dice, de esa manera sabrán cuáles son las respuestas incorrectas. Él criticaba mi trabajo, hacía comentarios sobre cómo nunca llegaré a ser mucho porque obviamente tengo una discapacidad de aprendizaje no la tengo, él solo estaba siendo un idiota. A menudo me descalificaban pero después de preguntar a algunos compañeros de clase, aparentemente yo era el único descalificado en eso. Sé que la historia no era mi mejor asignatura, pero la forma en que me trataban era totalmente innecesaria. Empecé a tener ansiedad por ir a esa clase. Lo temía todo el día. Mis amigos incluso mencionarían casualmente sí, al señor Smith realmente no le gustas. Mi padre estaba enojado porque obviamente estaba siendo predispuesto hacia mí por algo con lo que yo no tenía nada que ver. Papá hizo ruido y trató de que me cambiaran a otra clase, pero el distrito y la escuela estaban por encima de su capacidad. No podía cambiar de clase sin desplazar a otro estudiante, y la escuela no pensó que eso sería justo para el otro estudiante, pero es justo para mí dejar que esto continúe porque no puedes moverme. Ahora, mi papá nunca discutió los detalles de sus casos, pero lo escuché decirle enojado a mi mamá, después de nuestra reunión con el director, que no le gusta que esté en esa clase de pedófilos. Una idea fue plantado en mi cabeza, y comenzó a crecer. Ideé un plan. Reuní las fotos de las redes sociales de una niña, que era menor de edad y fue a otra escuela, e hice algunos perfiles en WhatsApp, usando un número de Google Voice de nuestra ciudad. Cambié su nombre por razones obvias. Una vez que lo tuve enganchado con la chica inventada de 17 años, le envié todos los registros de chat y las fotos que le envió a ella al director y a la oficina principal del distrito escolar usando todas las direcciones de correo electrónico que pude encontrar en el sitio web del distrito escolar y páginas de redes sociales. Dentro de los 3 días posteriores al envío de los correos electrónicos, tuvimos una suscripción. Todo lo que nos dijeron fue que el señor Smith tuvo que tomarse un tiempo libre debido a problemas personales. Todavía no sé qué le pasó después de eso. Me gradué unos 3 meses después de que lo pusieron de licencia y nunca volví a saber de él ni a verlo. Me uní al ejército y dejé la ciudad unos 6 meses después de que todo esto sucediera, y no he vuelto a esa ciudad desde entonces. Uno de mis amigos, que todavía vive allí, me dijo hace un tiempo lo vio trabajando en el mostrador de delicatessen en una tienda de comestibles no lejos de donde estaba la escuela secundaria. Nunca le dije a nadie, y nadie sabe que fui yo. Los rumores se volvieron locos acerca de que él era un pedófilo, pero nadie sabía que yo tenía algo que ver con eso, a pesar de que me beneficié más de su partida. Me imagino que localizaron a la chica y le preguntaron, pero ella obviamente no lo conocía.
Sin embargo, los registros de chat de WhatsApp muestran a la chica diciéndole que tenía 17 años aproximadamente 3 días antes de que le enviara la primera, de muchas, fotos de su basura. Así que eso probablemente fue suficiente para que al menos lo despidieran y perdiera su certificación de profesor. No me arrepiento, pero nunca volvería a ir tan lejos con nadie. Yo era un adolescente amargado y de mal humor. Pero cuando estás siendo intimidado por alguien con autoridad sobre ti, tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir. Edición. Soy un tipo. Edición 2. He estado tratando de responder a todas las preguntas, así que aquí hay algunas respuestas a las principales que estoy viendo. En el estado en el que todo esto sucedió, la edad de consentimiento es de 16 años. Legalmente, él podría haberse conectado con ella. Nunca busqué meterlo en problemas legales, solo meterse con él lo suficiente para sacarlo de mi vida. Eso es todo. Estoy de acuerdo que fue un desastre para mí usar sus fotos. Tenía 17 años y no conocía a ninguna chica con la que me hubiera sentido cómodo preguntando oye, ¿quieres pescar al señor Smith y arruinar su vida? Además, no se lo digas a nadie. Suscríbete.